Hacía tiempo que teníamos ganas de hablar de este tema porque fue para mí, digamos, hace años, mi juventud más lejana, el tema que me llevó al tema espiritual y de plantas y el tema de niños, de educación. Y teníamos esa laguna todavía de buscar a alguien profesional que diera las conferencias y los futuros cursos y al final apareció un día de la mano de María José, con lo cual estamos muy agradecidos. Tampoco me quiero enrollar mucho porque tiene hoy temario para, como Pues podéis sí, ver, viene preparado para dar una gran podemos charla. estar horas y horas o poco tiempo, depende de lo que... Pero bueno, que es un tema que no tiene, nunca se acaba, ¿no? Sí. Muchas gracias por estar aquí a vosotros, al centro, a Fran, a Antonio, por ofrecer este espacio tan bello y tan adecuado para este tipo de trabajos, ¿no? Realmente es un espacio, pues, no sé, como que ha venido así como ha venido un poco del cielo, ¿no? Para cultivar todo esto, una serie de campos que hoy en día son muy necesarios. Entonces yo me llamo Pedro José Martínez, como habéis visto, no sé si en la esta de la charla, y uno de los campos a los que me dedico es a llevar grupos de introducción al conocimiento espiritual en la orientación de la ciencia espiritual contemporánea o antroposofía. Este nombrecito pues viene de dos términos griegos, que es de antropos y de sofos, que quiere decir sabiduría ampliada del hombre. El antropos es uno de los nombres con los que en la Grecia clásica se conocía al ser humano y quiere decir literalmente el que mira hacia arriba. Es como dijéramos algo que apela a la autoconciencia humana, al erguimiento y al situarnos entre cielo y tierra. Los campos que trabaja la antroposofía son muchos y no se pueden tratar desde luego solamente en una charla. Entonces yo voy a hacer una breve introducción a partir de lo que es la imagen del universo concentrada en el hombre o el ser humano como microcosmos, tal y como era denominado en los antiguos misterios, ¿no? Entonces me gustaría empezar con una pequeña poesía de Steiner. Quería en principio haber empezado con Novalis, pero no he encontrado la poesía de Novalis. Es una que habla sobre el cuerpo, tú a lo mejor la conoces, sobre el cuerpo humano, tal, el misterio del cuerpo humano, y entonces he encontrado una de Steiner que se aproxima un poco, ¿no? Como sabéis, pues Novalis fue un gran poeta, no fue muy prolífico, murió bastante joven y era un gran iniciado, en el sentido de que él prácticamente ya nació iniciado, podríamos decir, ¿no? Y en su corta vida, pues casi fue expresando parte de todo ese contenido que tenía tan grandioso, ¿no? Ya, puedo. Dice, en el corazón teje el sentir, en la cabeza luce el pensar, en los miembros se fortalece la voluntad. Oh hombre, conocedor, sintiente y volitivo, tú eres el enigma del universo o del mundo, se traduce por ambos. Lo que permanece oculto en ti se revelará. Lo hará en la luz de tu espíritu, en el calor de tu alma, en la fuerza de tu respiración, ligando la esencia de tu ser físico con los mundos del alma, con los reinos del espíritu. Ellos Ellos te guían en la materia que tú mismo encuentras como hombre. Ellos te guían en el espíritu que tú mismo espiritualmente no pierdes. Para devolvernos hacia la luz en estos tiempos oscuros de necesidad, hacia la rojiza aurora espiritual, entregando la contemplación del alma. Que la verdadera voluntad humana se manifieste y permanezca para siempre. Bueno, pues en estas frases se concentra un poco la idea que tengo para la charla. Aquí he apuntado algunos aspectos básicos, como un poquito el esqueleto de la charla, en la que voy a hablar de los miembros constitutivos del ser humano ampliado, de los 4 elementos, los 4 reinos y su integración en cuerpo, alma y espíritu en la imagen triformada del hombre. Y bueno, he puesto aquí abajo un poco la referencia de la ciencia espiritual contemporánea, que tiene su centro en el misterio de Cristo. Antroposofía es una forma de llamarla, pero como bien dice Steiner, pues eso no es un nombre que lo haya encontrado él o que lo haya inventado él, sino que
es simplemente la sabiduría ampliada del hombre y siempre asistido, ¿no? Entonces lo de llamarle ciencia espiritual contemporánea quizás sea más adecuado, porque es eso, la ciencia que estudia lo espiritual en el hombre en relación con lo espiritual en el universo, y todo ello se aplica, dijéramos, a los diferentes campos de la vida humana y de la Tierra, lo cual es como una herramienta que nos apoya en cualquier campo, ¿no? Dentro de este conocimiento hay quizá 3 campos que son más conocidos de aplicación, que son el campo de la pedagogía Waldorf en concreto, está el campo de la medicina antroposófica, o ahora como se llama medicina integrativa, y el campo de la agricultura biológico-dinámica o biodinámica. Existen otra serie de campos, como es el campo de la biografía, que Ludia ya es terapeuta antroposófica en biografía, y otros muchos campos, porque podríamos decir que la antroposofía es una nueva gnosis en la que se reúne la ciencia, el arte y la religión, que en la antigüedad, en los antiguos misterios, estaba unido. Después, a lo largo, dijéramos, del proceso de evolución de Occidente, se van como separando, sobre todo a partir de los últimos siglos, en los que la ciencia va completamente por un lado, la religión y la filosofía por otro, y tiene que haber una nueva conjunción, una nueva gnosis, en la que la ciencia, el arte y la religión se vuelvan a reunir. Entonces, esto es el ser completo. Igual que el organismo humano, pues hoy en día se estudia solamente un aspecto, pues también se estudia solamente un aspecto del conocimiento, que el conocimiento es más amplio y más global, ¿no? En cuanto a los miembros constitutivos, pues me refiero a los 4 organismos básicos que se estudian o que se reconocen a partir de la investigación antroposófica, que son el cuerpo físico-material, que sería el organismo etérico vital, el organismo astral emocional, que tiene que ver como envoltura de lo anímico, de la vida del alma, y la organización para el yo. Esta organización para el yo tiene que ver con la autoconciencia, tiene que ver con el núcleo más íntimo, dijéramos, de la conciencia humana, y es una semilla de libertad. A medida que vayamos creciendo en conciencia, pues podremos tener la capacidad de ser libres, poco a poco. Hoy en día la capacidad que tenemos de movernos en cierta libertad es hasta el pensar. Todavía a nivel, vamos a llamarle, de otros aspectos constitutivos nuestros, todavía no tenemos apenas capacidad de trabajar sobre la vida de los sentimientos. Con el trabajo meditativo y con el tiempo podemos poco a poco, y todavía menos podemos hacerlo sobre la biología y el cuerpo físico. Algún día llegaremos a poder trabajar sobre el cuerpo físico también. Hoy en día todavía es un futurible y podemos, diría yo, como tenerlo como ideal, pero en la práctica es difícil, es muy difícil, ¿no? Realmente. También parte en la antroposofía se reconocen las leyes de karma y reencarnación. En esto coinciden con las visiones orientales. Lo que ocurre es que es de una manera más ampliada, porque el karma no solamente es la ley de causa y efecto que viene del pasado, sino también aquello que vas preparando hacia el futuro. Entonces quiere decir que parte de lo que nos ocurre en nuestra vida, sobre todo a partir de la mitad hacia arriba de nuestra biografía, tiene que ver más con una preparación de futuro que con dijéramos, arreglar el pasado, ¿eh? O sea, y también el karma no solamente es algo de tipo personal. El karma tiene que ver con nuestro grupo familiar, con nuestro grupo nacional, con la época y con la evolución de la Tierra. O sea que hay diferentes niveles del karma, no es algo que solamente lo podamos ver de manera subjetiva, sino también hay otros niveles kármicos muy, muy objetivos y en los que estamos involucrados. Por el hecho de nacer en la Tierra ya estamos involucrados en ello, ¿no? Aunque no seamos conscientes, ¿no? En cuanto a... Bueno, esto es una primera aproximación, después me extenderé más. En cuanto a los 4 elementos, me refiero a esos 4 elementos que se reconocían en los antiguos misterios y un poco en la tradición esotérica clásica del elemento tierra, el elemento agua, elemento aire, elemento fuego o calor. El elemento tierra, que está relacionada con el reino mineral como lo más denso, en nosotros estaría expresado en la parte del hueso y de los dientes, de la dentadura. Es la parte, dijéramos, que ha llegado a su fin evolutivo. A partir de aquí, dijéramos que ya nuestro sistema óseo ya no va a evolucionar más, sino que va a empezar a involucionar. Involucionar en el sentido de que se va a ir como perdiendo poco a poco esa materialidad tan densa
y poco a poco se irá haciendo como, primero pasaremos por un estado como un poquito más vegetal y después habrá otros estadios, ¿no? Esto con un largo tiempo todavía de por medio, ¿no? En cuanto al elemento agua, pues en realidad el elemento agua es muy importante y está en todo, y también en nuestro organismo, porque la mayor parte de nuestro organismo al parecer es fluido, y resulta que las 3/4 partes del volumen y peso nuestro pues son de líquidos. La sangre, la linfa, el líquido cefalorraquídeo, el líquido intersticial, está en todo. O sea, si nos escurrieran como una esponja y nos quitaran todo el líquido, nos quedaríamos en el peso del esqueleto, que es una parte, no sé si la cuarta o la tercera parte nada más de la... Bueno, también depende de cada persona, y el hombre, pues cuando nacemos en cuerpo masculino suele pesar más que el cuerpo femenino. Al mismo volumen el hombre pesa más que la mujer, por lo general. El elemento aire, bueno, pues este elemento aire está también impregnado de calor, de humedad, de luz. O sea, el elemento aire pues nunca está solo. Bueno, ningún elemento en realidad está completamente solo. El que más podríamos decir que se aísla es el elemento mineral, porque es el más denso. El agua ya es un poco más sutil, el aire es todavía más sutil porque no lo vemos. No lo vemos, pero lo captamos porque estamos respirando un aire además que es común a todos, o sea, es como un elemento muy común, muy colectivo, muy comunitario, porque el aire que estamos aquí, por ejemplo, respirando en esta habitación, es el mismo en parte para todos, lo estamos inspirando y expirando, estamos como en comunión a través de ese aire, ¿no? Y ese aire pues porta luz. En la antigua India se hablaba del prana, que eran como corpúsculos de luz que había en el aire, pues tiene que ver con eso, ¿no? A veces en ciertos estados nosotros lo podemos ver, también a veces como lleno de corpusculitos de luz, ¿no? En determinados estados, también es una experiencia muy habitual, ¿no? Y después tenemos el fuego o calor. Bueno, en el conocimiento esotérico se llama fuego, pero también podemos hablar de calor, diferentes niveles de calor. A su vez, cada uno de estos, dijéramos, elementos está conformado o tiene relación con un reino elemental, con una población de seres elementales, que también hay 4 grandes familias, dijéramos, que en el esoterismo tradicional, en la tradición esotérica, pues se habla de los gnomos, de las ondinas, de los silfos y de las salamandras. Entonces, lo de llamarle salamandra es una cosa que todavía no he llegado a encontrar la razón de por qué se le llama salamandra, ya que sabéis que la salamandra es un anfibio. Steiner muchas veces, en vez de llamarle salamandras, le llama seres ígneos. Entonces, el nivel de conciencia de cada reino va ascendiendo. O sea, dijéramos que el reino que tiene menos conciencia desarrollada, que sería el de los gnomos, es la conciencia, pues eso, como más ligada a la tierra y más densa, menos móvil, menos ágil, aunque ellos se mueven por la tierra como si fuera el aire para ellos. Para ellos la tierra no es densa, ¿no? En las ondinas ya el nivel de conciencia es un poquito más sutil y un poquito más elevado, y correspondería un poco al plano imaginativo nuestro, podríamos decir. Si una persona tiene mucha relación con los elementales, también le pueden fecundar los gnomos en el aspecto volitivo, las ondinas en el aspecto imaginativo. Los silfos tienen que ver mucho con el vuelo de los pájaros, tienen que ver mucho también con las flores en la parte de la planta, y ellos se mueven en el elemento aire y tienen que ver bastante con la capacidad inspirativa, pueden ayudarnos en lo inspirativo. Y después los seres ígneos son los más evolucionados, a veces les llamaba Steiner hombres de fuego. Esto es una cosa que para mí es un poco todavía misteriosa, porque una cosa es la evolución humana y otra la evolución elemental, pero bueno, hay como muchos mundos intermedios que quedan ahí un poco para seguir investigando en ello, ¿no? Los iniciados. Y los seres ígneos serían las entidades elementales que tienen un nivel de conciencia más próxima a la humana. Estos reinos elementales se encuentran en la planta. Precisamente en la planta se podría decir que trabajan los 4 juntos, y además el reino vegetal es aquel reino que ha tenido menos participación en la caída, me refiero en el proceso de densificación material de la Tierra, y conserva un poquito de eco del paraíso de la antigüedad, podríamos llamar así, antes de la caída. Entonces los gnomos los hallamos trabajando en las raíces, en el elemento de la raíz,
las ondinas están trabajando, además de en la circulación de la savia y todo esto, en parte en la respiración de la planta, en la hoja. Los silfos tienen que ver en parte con la floración, con el trabajo con las flores, y los seres ígneos tienen que ver en parte con la formación del fruto, aunque todos colaboran en ello, los 4 reinos colaboran en el fruto, ¿no? Entonces aquí en el mundo vegetal, en la planta, en el arquetipo de la planta, podríamos hablar de la planta como de un hombre invertido, ya que la cabeza de la planta se halla boca abajo y es la raíz. Ahí está la parte cefálica de la planta. Por eso en la fitoterapia, cuando se elabora un producto que vaya para la zona cefálica o neurosensorial, pues parte de la raíz. La parte media respiratoria de la planta es la parte de la hoja, que correspondería con el sistema rítmico humano aproximadamente, y la parte del metabolismo que se abre a la fecundación sería la parte de la flor. O sea, es como el ser humano invertido. Y en torno a la flor, ¿qué ocurre? Que hay como una vida de cierto calor. La planta no suele generar calor por sí misma, o es poco apreciable, pero en cambio en el entorno de la flor sí que hay una cierta cantidad de calor, y también en la formación del fruto, ya que muchas veces la flor se sacrifica y aparece el fruto. Entonces, la planta podría ser un buen medio de acercarnos a los reinos de la naturaleza y también a los reinos elementales, como una cosa arquetípica, podríamos decir así. Precisamente aquí podemos enlazar un poquito con los 4 reinos. Mirad. Por reinos me refiero a los reinos que se conocen como mineral, vegetal, animal y humano, que se relacionan como reinos de la naturaleza, aunque realmente el reino humano tiene participación en la naturaleza y en la supranaturaleza, no solamente abarca la naturaleza, ¿no? Podríamos decir, por lo menos, la horizontal de la tierra. Hay una cosa que me he dejado, y es la disposición. Igual que la planta es como el hombre invertido, el animal ocuparía un lugar intermedio, porque la columna vertebral del animal está a lo largo de la tierra. Está como en una posición de 90 grados con respecto al hombre, y después el hombre es el que se yergue. El hombre pasa por las primeras fases de su vida, esos 3 primeros años, que se habla del andar, hablar y pensar, pues primero aprende a andar, se va poco a poco irguiendo, después aprende a hablar, al principio por imitación, y después comienza un pensamiento aunque sea muy rudimentario. A partir de los 3 años empezamos a tener algún recuerdo, y eso tiene que ver con una primera fase del pensar, aunque es un pensar todavía muy rudimentario, ¿no? Entonces toda esa formación del pensar se va desarrollando a lo largo de una serie de septenios. Entonces, básicamente tenemos 3 septenios de un desarrollo primero que tiene que ver con el cuerpo físico, con lo físico sensible. Después habría otros 3 septenios que están relacionados más con la maduración de lo anímico, o sea, de las emociones, de los sentimientos, de un primer nivel del pensar también. Mejor dicho, de preparar, dijéramos, las envolturas o el organismo para un pensamiento superior, y otros 3 septenios que nos desarrollaríamos a nivel espiritual. Este nivel espiritual tiene que ver pues con un nivel, dijéramos, más de desarrollar el pensamiento autónomo, pero a unos niveles más elevados, y desarrollar, como decía antes, ese núcleo, esa semilla de libertad que en el hombre pues parte del pensar, realmente. Eso en parte nos diferencia del animal y nos hace la capacidad de ser libres. El animal tiene una intensa vida emocional, tiene una intensa vida de ánima, por eso se llama animal, e incluso hay autores, investigadores del mundo de los animales y del mundo elemental, antropósofos, que han llegado a la conclusión, a la vivencia de que los animales superiores, los mamíferos superiores, tienen almas autónomas, pueden llegar a cierto nivel de alma individual, pero no llegan todavía a la yoidad. Les falta todavía llegar a un escalón superior, que es alcanzar la yoidad. La yoidad quiere decir autoconciencia, o sea, en vez de la conciencia de la especie, en la que tú te mueves sobre todo en base a instintos, pues llegar a tener una autoconciencia propia y moverte desde ti. Otra característica que nos puede ahí iluminar en lo que la diferencia entre ser humano y animal es la vida moral. El ser humano es capaz de desarrollar una vida moral, es decir, unos valores que el animal pues le vienen dados como de alguna manera por sus instintos, ¿no?
E igual que puede desarrollar una vida moral, puede desarrollar la mayor, o sea, llegar a ser peor que los animales, en ese sentido. Porque el ser humano, al ser consciente y responsable hasta cierto punto de lo que hace, pues puede llegar a una degeneración mayor. Pero ahí está, dijéramos, la conciencia moral. Entonces, en cuanto a los reinos, pues tenemos el reino mineral, que tiene que ver pues con la parte inerte, como hemos visto antes con el tema, con la parte del hueso y de la vida vegetal o vegetativa, que tiene que ver con, en la parte, dijéramos, mineral, si le insuflamos las leyes de la vida, pues empieza a haber una vida vegetal. Equivale aproximadamente a la conciencia del coma. Cuando estamos en coma profundo, una persona se dice que está en un estado vegetativo, porque es planta a nivel de conciencia. Si a esa planta le añadimos una vida animal, una astralidad, empezamos a tener todo un mundo de emociones, de pasiones, de instintos, y entonces ya somos animales. Pero para que seamos humanos todavía hace falta una parte más, que sería el yo, que sería la individualidad espiritual. Entonces, cuando la individualidad espiritual comienza en esas envolturas a trabajar, dijéramos, pues entonces es cuando el ser humano puede erguirse, puede desarrollar la palabra y puede comenzar a pensar por sí propio. No ya como un reflejo, dijéramos, de la especie, sino como algo creativo. Y para esto es muy importante, bueno, es fundamental estar en comunidad, porque si el ser humano, por ejemplo, se queda abandonado en la selva, como de vez en cuando hay casos, pues el niño que queda abandonado en la selva, al cabo de cierto tiempo lo recogen y nunca desarrolla ni la postura erguida ni el habla. Se queda como en la fase animal. No es capaz de desarrollar un nivel superior. O sea, esto quiere decir que para que desarrollemos ese nivel superior también tenemos que vivir en comunidad, apoyarnos unos a otros y tener como una base cultural, que trabajemos en el seno de una sociedad. Necesitamos ese entorno para poder desarrollar más aspectos de nuestra humanidad. Y todavía hay muchos aspectos de la humanidad a nivel espiritual que están como semilla en nosotros y que tenemos que trabajar para ir desarrollando. Pero para que trabajemos con ello, primero tenemos que darnos cuenta de que los tenemos. Entonces tenemos que ir poco a poco tomando conciencia, por ejemplo, con una herramienta como la antroposofía, y a partir de ahí también buscar métodos, la antroposofía tiene una serie de métodos, y bueno, con el tiempo, pues cada uno, la verdad, desarrolla su propio método. Yo con el tiempo empecé siguiendo las instrucciones de Steiner al principio, pero yo hoy en día ya pues hago una cosa muy personal de trabajo interior. Ya no tiene que ver con ninguna escuela conocida X, ¿no? O con un método X, sino que es una evolución en la que uno mismo pues va como naciendo un segundo hombre que va teniendo sus propias leyes y sus propios ritmos. Y con el tiempo cada persona llega a hacer un trabajo individual, interior. Pero hay que empezar con el ABC. Es conveniente empezar, ¿no? Es como esa ley espiritual de los iniciados, que cuando llega un iniciado nuevo a la tierra, no hace todo desde cero, sino que empieza trabajando en lo que han dejado los anteriores, para a través de ahí apoyarse y dar un paso más. Esta ley también la cumplió Steiner, y Steiner comenzó trabajando en la Sociedad Teosófica. Antes de formar la Sociedad Antroposófica, primero fue teósofo, aunque teósofo con su propia investigación libre, eso sí, y también tuvo un cargo porque le eligieron, quisieron que fuera el presidente de la Sociedad Teosófica Alemana, y él trabajaba en ella, pero dando a conocer el resultado de su investigación espiritual. Y llegó un momento que ese resultado, dijéramos, aparte de la junta directiva, pues no le gustó, y entonces, bueno, pues tuvo que apartarse de la Sociedad Teosófica. Pero él empezó ahí. Esto quiere decir que posiblemente en un futuro cercano, o a lo mejor más cercano de lo que nos parece, pues puede haber otro iniciado o iniciado anterior que vuelva a renacer, porque ya digo que el karma y la reencarnación es una ley general para todos, sobre todo las personas que tienen cada vez una encarnación más consciente, y que apoyándose en la antroposofía pues pueda dar un paso más. Pero siempre dijéramos que no te saltas la cadena de iniciados ni la evolución, dijéramos, del esoterismo, sino que tú trabajas a partir de lo que hay. Eso también es una ley importante. Hay iniciados, el mismo Steiner, por ejemplo, igual podría haber creado algo completamente nuevo sin haberse apoyado en la Sociedad Teosófica. Pero por dos razones.
por esa ley que él conocía interiormente y también porque las personas que podían comprender estos temas son personas que suelen estar en escuelas espirituales. Porque esto cualquier persona de la calle sin preparación, a no ser que tenga ya una intuición muy grande, pues suelen ser personas que ya han trabajado tiempo, han estudiado, están en escuelas espirituales, etc. O sea, siempre hay un terreno que se prepara, no es un terreno que parte de cero. Entonces, parte del por qué la antroposofía como conocimiento espiritual y como método no se expande en el marco, por ejemplo, de España, en parte tiene que ver porque hay pocas personas preparadas en el campo espiritual, que se hayan formado en escuelas esotéricas y tal, ¿no? En parte, pues debido a quizá un nivel cultural bajo y también por la represión que ha habido durante bastantes decenios, ¿no? Hay varias razones para ello también. Pero hoy en día cada vez tiene menos importancia la nación y tiene más importancia la evolución espiritual, y eso quiere decir que podemos nacer en cualquier cultura o país que haga falta pues desarrollar. Entonces, esto cada vez, la evolución interior está, dijéramos, cada vez más independizada de la exterior y, de alguna manera, pues los iniciados de diferentes grados, no todos son del mismo grado, pues nacen ahí donde hay necesidad de ello. Entonces, igual puede ser en un marco de Alemania, que puede ser un marco de Indonesia o de... Claro, la cultura del entorno también influye un poco para potenciar más o menos una determinada actitud, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hacia el futuro las razas, dijéramos, somáticas, físicas, se van a ir transformando en aptitudes espirituales. O sea, que habrá razas que tengan que ver con una base espiritual. Entonces, nos iremos distinguiendo por la evolución espiritual y no por la raza en cuanto al lugar en que hemos nacido. Esto es algo de futuro que ya se empieza a dar, ¿no? Esta imagen un poquito desplegada de los 4 miembros constitutivos, de los 4 elementos, de los 4 reinos, pues se integra un poco en una triformación o tricotomía, ya que la forma clásica de acercarse al hombre siempre ha sido en una triformación, no ha sido una dualidad. La dualidad se ha perdido en parte en la cristiandad moderna, bueno, desde Nicea, Concilio de Nicea, y ya en el paso de la alta a la baja Edad Media pues empezó a perder, y ya después en la última etapa evolutiva de maduración del alma, que es el alma consciente, a partir de 1453, bueno, como una fecha, como un hito, dijéramos así, de referencia, en torno al siglo XV aproximadamente, el ser humano se hace como de una mentalidad aún más terrenal, con un doble motivo, dijéramos. Por una parte, puede llegar a ser más libre y por otra puede hundirse en el pensamiento meramente material. Pero tenemos que pasar por ahí. Entonces, a partir del siglo XV, la humanidad europea, pues entramos en una fase de conciencia que, bueno, en la antroposofía se le llama así, alma consciente, y tenemos que pasar pues por esa vivencia de estar totalmente metidos en la materia hasta tal punto que solamente veamos materia, pensemos materia y que, como decía Steiner, cuando lleguemos realmente a estar pues en un estado de soledad, de desesperación tan grande como que ya no podamos más, nos apoyemos en el suelo como cuando nos estamos hundiendo y busquemos lo espiritual. Pero para buscar lo espiritual tenemos que tener una necesidad de ello. Todo lo antiguo se ha ido borrando la antigua clarividencia, y ahora tenemos que hacer todo como de nuevo desde nosotros. Podemos desarrollar una nueva clarividencia, pero desde nuestro trabajo personal libre. O sea, ya las formas del pasado solamente ya no nos sirven, tenemos que hacer algo nuevo desde nosotros. Entonces, esa es la aportación que quiere también hacer la antroposofía, en el sentido de acicatar al hombre para que desde él reaccione y trabaje para crear una nueva forma de volver de relacionarnos, no de solamente de volver, sino de relacionarnos con el mundo espiritual. En el pasado, el mundo espiritual nos llevaba como el padre al hijo, completamente de la mano. Ahora nos ha dejado un poquito apartados, y a partir de lo que tenemos que hacer es buscarle, pero ya como seres que están entrando un poco en la mayoría de edad. Estamos ya sobre los 20, 21 años y ya nos relacionamos con nuestros padres en los cielos de una manera un poquito más igualitaria, podríamos llamar así. Igualitaria exactamente no es, pero bueno, es una forma burda un poco de decir, ¿no? Porque hay que recordar que nosotros estamos en relación con los seres espirituales
tenemos en común el espíritu precisamente, y nosotros somos básicamente, el ser humano somos también espíritus, pero que estamos pasando por una fase de encarnación terrenal. Esto quiere decir que ahora nos toca el aprendizaje de pasar por un organismo terrenal y por unas condiciones terrenales, tridimensionales, pero también somos espíritus. Hay otros espíritus más antiguos que nosotros, que ya han pasado por una fase cercana a esta, no exactamente igual, que ya no necesitan la Tierra en un sentido material y están como trabajando con nosotros, pero a cierta distancia, inspirando y apoyando, pero si nosotros lo pedimos de alguna manera. Ya no nos guían de la mano, sino que van, dijéramos, más un poquito como codo con codo, ¿no? En vez de ser como una marioneta desde arriba, pues están un poquito codo con codo. Yo me refiero más en concreto a lo que se conoce en el esoterismo como los seres angélicos personales o ángeles guardas, que son aquellas entidades espirituales que se llaman cercanos de nosotros y con los que estamos llamados a tener una relación consciente ya a partir de ahora, ¿no? Junto con ello, pues está la relación más consciente con el mundo elemental y también con el plano de los seres humanos desencarnados, los que llamamos difuntos, que no están muertos, sino que están haciendo un viaje por las esferas para volver otra vez a encarnar en el futuro, o que acaban de dejar el cuerpo físico. En realidad, la muerte a nivel espiritual no existe. La muerte espiritual es solamente la pérdida de conciencia. Para un ser espiritual es olvidarte de ti, pero como muerte así física como la que vivimos en la Tierra, eso solamente se vive en la Tierra, no existe la muerte. La muerte me refiero como algo definitivo, que tú desapareces, no podemos desaparecer. Una vez que hemos sido creados y somos un yo evolucionante, no podemos desaparecer, es imposible. Como no sea algo que venga desde la mayor altura espiritual, y eso no va a venir. Una vez que la creación está hecha y es autónoma, nada la aparta, vamos. Hay entidades que hacen el papel del mal y que nos intentan apartar de nuestra toma de conciencia, hacen un papel en el universo también importante, pero dijéramos que hablando en propiedad, en un sentido muy profundo, ellas no tendrían la capacidad de anularnos a no ser que nosotros lo permitamos. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es irnos conociendo, ir conociendo las leyes de evolución espiritual y con arreglo a ello basarnos y dar pasos seguros más hacia el futuro. Y aquí podríamos llegar pues al misterio de Cristo, que voy a tratar un poquito por encima así. Porque precisamente detrás de esa autoconciencia del yo humano, del yo libre, está pues la presencia del ser de Cristo, que, bueno, el que conocemos como entidad crística, que sería como el yo del universo, podríamos decir así. Es el origen de nuestro yo. Entonces, la antroposofía, por ejemplo, se basa en ese misterio para, dijéramos, es de donde coge la fuerza, podríamos decir así, la fuerza, el conocimiento y el centro. Entonces, desde ese punto de vista, pues se ha desarrollado toda una cristología esotérica y explica pues a la entidad de Jesús, de Jesucristo, de una forma mucho más amplia que la Iglesia y con otras matizaciones y otras cualidades que son bastante diferentes de lo que nos han enseñado. Hay algún punto de contacto, pero bueno, ahí está, dijéramos, una de las aspectos que definen en el sentido íntimo la antroposofía de otras corrientes, ¿no? Que es el conocimiento del misterio de Cristo. Entonces, dentro de lo que es la enseñanza de la antroposofía, se suele empezar por una vía que vaya acorde con nuestra vocación y si vamos profundizando en ello nos vamos a encontrar en algún momento con la cristología, que es como el núcleo o el corazón. Y entonces en la cristología, si somos llamados a ellos, pues también podemos profundizar indefinidamente. Esto es un campo para toda la vida, aquí nunca, no hay final. Esto es un camino que empiezas y que nunca terminas, porque ¿qué ocurre? Que cuando vas andando, o sea, tú empiezas a andar por una carretera, ves un paisaje al fondo, tú sigues andando, el paisaje va cambiando, pero siempre hay un paisaje al fondo, nunca se termina de decir, bueno, pues he llegado hasta aquí y ya no hay más. O llegas a una meta, descansas un rato y después sigues el camino, o coges otro camino, pero vamos, que quiero decir que lo del tiempo en este sentido es secundario, porque realmente no hay un límite en este sentido. Hay tiempos y espacios relacionados en la evolución de la Tierra, en donde tenemos, dijéramos que cumplir ciertas metas es aconsejable,
porque si no las cumplimos en ese tiempo, pues después nos va a costar más, pero no quiere decir que por eso nos quedemos fuera de la evolución, en que nos echen de una patada y nos quedemos en la cuneta, ¿no? Lo que ocurre, ya digo, que hay como hitos evolutivos que conviene conocer para ponernos un poco en sintonía y no quedarnos demasiado atrasados, ¿no? En ese sentido. Y bueno, en cuanto a cuerpo, alma y espíritu, también por cuerpo, en la antroposofía, o más concretamente en la medicina antroposófica, se habla en realidad de un conjunto de 3 organismos, que es el físico, el biológico y el astral o anímico. En cuanto al alma, bueno, al alma sería como la sede. Es que esto lo podemos afrontar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces el cuerpo también lo podemos ver como una manifestación ya también referente a lo físico, pero que incluye otros niveles, de 3 sistemas orgánicos principales, que es el sistema neurosensorial, que tiene que ver con la parte del sistema nervioso en nosotros que nos aporta la base de la conciencia. El sistema rítmico o cardiorrespiratorio, que tiene que ver con la circulación sanguínea y el latido cardíaco y que aporta el calor vital, y dentro de ese calor vital también somos capaces de tener vida y conciencia. Si no hay calor, no hay conciencia. Para que haya conciencia tiene que haber también un medio calórico, como una matriz calórica, ¿no? Y el sistema metabólico motor. Este sistema metabólico motor se refiere a todo el proceso digestivo y también al proceso del movimiento de los órganos motores, piernas, pero también brazos y manos, ¿no? Precisamente los brazos y las manos son de nuestras partes más liberadas. Las piernas no están liberadas, las necesitamos para andar y para estar erguidos en la gravedad, están ahí como un poquito prisioneras, ¿no? Pero en cambio los brazos y las manos son elementos de libre creatividad. Y ahí dijéramos que está muy presente en las manos, pues como en el rostro, como en el erguimiento de la columna, pues el yo, la organización para el yo, o el yo humano, la conciencia del yo, pues se expresa en parte en la dinámica circulatoria, en lo que hacemos con las manos, en la estructura del rostro también, en la forma erguida de la columna, que representa como un tránsito entre cielo y tierra. Hay como en la voz es personal, la voz es una matiz individual de cada uno. Supuestamente no hay 2 voces iguales, como no hay 2 huellas dactilares iguales, o ADN, aunque hay casos de que sí los hay, pero bueno, pero hay otros matices, ¿no? Y entonces es una característica como muy personal, y una de ellas es precisamente esto, las manos, la voz, también incluso la forma de pensar, la forma que cada uno tenemos un poco de elaborar los conceptos, cómo hacemos el trabajo imaginativo, inspirativo, intuitivo, también es muy personal. Precisamente estas facultades, igual que el sistema neurosensorial tiene que ver más como base del pensar, el rítmico como base del sentir y el metabólico motor como base de la voluntad, pues también están relacionados los aspectos de la imaginación, la inspiración y la intuición. Serían como una evolución de la autoconciencia en la que vamos trabajando con imágenes y vamos. Bueno, hay una meditación sobre ello, que es la meditación de la cruz con las rosas. Esta facultad, aún elevada y trabajada durante tiempo, puede ayudarnos a empezar a ver en el mundo espiritual la facultad inspirativa, que tiene que ver con el desarrollo de la escucha interior o de la escucha del verbo espiritual, y la facultad intuitiva, que tiene que ver con el estado de comunión. Es como si pudiéramos acercarnos a la persona de yo a yo, de corazón a corazón, y pudiéramos ponernos en el lugar de otro. Algún día llegaremos a eso, entonces el ser humano va camino hacia eso, hacia llegar a desarrollar imaginación, inspiración e intuición. Nosotros ahora en esta encarnación tenemos un poquito de cada cosa desarrollada, aunque casi no somos conscientes de ello, ¿no? Pero ya tenemos una semilla de ello. Y estos grados de imaginación, inspiración e intuición, cuando estamos del otro lado, sin la envoltura física, estamos haciendo el viaje después de la muerte o descendiendo a la nueva encarnación, pues estamos en mundos que podemos tener en ese sentido una experiencia mucho mayor que aquí nuestra conciencia está amortiguada por la materia. Pero sin embargo la materia, pues el tener la materia también es un
es algo que necesitamos y que es un aprendizaje y una pedagogía evolutiva también. Entonces tenemos el pensar, el sentir, la volición, la voluntad, o sea, ejercer una voluntad, imaginación, inspiración e intuición. En el pensar también podemos decir que ya somos conscientes, por lo menos en el pensar ordinario. En el sentir somos semiconscientes, nosotros vivimos los sentimientos la mayoría de las veces como una ensoñación. Porque a veces no sabes por qué una persona tiene simpatía o antipatía o te enamoras o a veces llevarlo a términos así muy racionales no eres capaz, estás con un estado un poco así semiconsciente y en cambio en los impulsos volitivos todavía no somos conscientes. Eso todavía queda, es un campo por desarrollar. Las personas que son iniciadas sí pueden llegar a tener la voluntad consciente, el sentir y el pensar de una manera mucho más consciente que nosotros, pero dijéramos en el camino de hacernos completamente seres humanos, pues o una fase más, porque nunca se llega a un techo, pues sería precisamente ese desarrollo de la imaginación, inspiración e intuición, del pensar, sentir y la voluntad de una manera consciente. Por eso se dice que el ser humano en la voluntad duerme, en el sentir soñamos y en el pensar estamos despiertos. O lo que es lo mismo, tenemos una conciencia como más de vigilia en el pensar, más soñadora, como parecida al reino vegetal, en soñadora, aunque también el animal superior también tiene una conciencia un poquito en sueños. Los mamíferos superiores ven, dijéramos, las cosas un poco como si estuvieran hasta cierto punto en cierto nivel de sueño, por muy expertos que sean en determinadas destrezas, pero todavía dijéramos que si ellos despertaran del todo empezarían a acercarse a lo humano. Pero parte de las especies animales están en ese camino también, eso hay que decirlo, ¿no? Además en el contacto con el hombre, pues ellos van a seguir evolucionando. Y después en la voluntad, pues hoy en día ya digo que es una voluntad en parte ciega. Creemos que sabemos de dónde viene, pero nacemos como con una intención de voluntad que viene de vidas anteriores. O sea, nuestros impulsos, dijéramos, volitivos, a veces más fuertes, que son conscientes, cuando se manifiestan, tienen que ver con algo que viene del pasado, más bien kármico, más que de lo que tenemos ahora, ¿no? Y bueno. También está el tema de los órganos cardinales. En relación con los organismos constitutivos, los elementos y los reinos, también tenemos los órganos cardinales, de los que en la medicina antroposófica se habla de 4 principales, no son los únicos, y a su vez el sistema cósmico interior también. Entonces, los órganos cardinales se refiere Steiner a aquellos que representan más específicamente uno de los organismos. Por ejemplo, a nivel, empezando por lo etérico, no, lo físico. Lo físico, Steiner lo relaciona mucho nuestra estructura física y el elemento tierra donde vivimos tiene que ver mucho con la función del pulmón, de los pulmones. El elemento emocional, el elemento, sí, podríamos decir, es como una entrada del alma a cierto nivel en el organismo completo, tiene que ver en parte con la función renal. Y la función renal también produce una especie de luz interior que está muy conectada también con el corazón. El órgano que tiene que ver más con el aspecto etérico y también con la circulación del agua en nuestro organismo es el hígado, la función hepática. Y después el órgano que tiene que ver más con el yo, con el centro, dijéramos, del ser, es el corazón. Y a su vez el corazón está relacionado con fuerzas solares, se manifiestan fuerzas solares ahí. En el hígado se manifiestan fuerzas de Júpiter, tiene que ver, es un órgano de Júpiter. Los riñones son fuerzas de Venus, todo este cinturón de aquí, especialmente por detrás, tiene que ver con Venus. Y me queda el tierra, el elemento tierra, bueno, pero en este caso, en el caso de los pulmones, Steiner habla de Mercurio, de fuerzas de Mercurio, fuerzas mercuriales, que tiene que ver en parte los órganos que son dobles en el organismo, que no son exactamente iguales, pero que aparecen como pares, también en parte está ahí actuando Mercurio. Entonces, esto nos da una idea que tiene que ver con el microcosmos del macrocosmos, como es el título un poco de la charla, y tiene que ver con el sistema cósmico interior.
Yo no tengo elementos así de audiovisuales, pero bueno, tengo láminas. Entonces aquí en esta lámina, que ahora os la pasaré, se ve un poco lo que he dicho antes, que son los pulmones que rodean al corazón, los riñones que están como en un punto medio, es como una lemniscata, y aquí tenemos el hígado, la vesícula biliar, que tiene que ver con las fuerzas de Marte, aunque aquí le ponen bilis, pero es vesícula biliar, y el bazo con las fuerzas de Saturno. Y cada uno de estos órganos en nosotros hace una función como si fuera un sistema solar interior. Tenemos un sistema solar en nosotros con sus ritmos. ¿Podéis irlo pasando? A un lado están los órganos y al otro lado están las fuerzas planetarias que representan. Entonces, el Sol está en el centro, es un corazón. El cerebro, por ejemplo, es curioso porque tiene que ver con fuerzas lunares, porque refleja, es como un espejo, por lo menos el cerebro físico, porque no pensamos con el cerebro físico, es solamente reflejamos ahí, pero en realidad el pensamiento sería una vibración en determinado nivel del cuerpo etérico, y pensamos en realidad como con todo el organismo etérico, o mejor dicho, con la parte que tiene que ver con el agua, que es el éter sonoro o químico. En parte se basa el pensar en ello, más que en el cerebro físico, ¿no? Entonces ahí podemos ver hasta qué punto el ser humano es un microcosmos del macrocosmos, porque nosotros están, ya digo, los planetas, podríamos decir, ahí funcionando, latiendo, y parte de ellos son dobles, porque por ejemplo, en el caso de Júpiter, las fuerzas de Júpiter no solamente tienen que ver con el hígado, sino también con el centro frontal. Se expresan en dos. Saturno tiene que ver con el hueso y la formación de sangre dentro del hueso, muerte y resurrección, pero también con la zona pineal. Marte tiene que ver con la vesícula biliar y con la palabra. La fuerza de la laringe también rige, esta zona de aquí también rigen las fuerzas de Marte, que dan un impulso de acción, ¿no? En cambio, el Sol rige un órgano único que es el corazón, pero el corazón abarca todo de alguna manera. Es como el Sol en el sistema solar, ¿no? En el sistema solar está el Sol ahí que vemos como una estrella, pero en realidad la irradiación del Sol, el viento solar llega hasta la esfera de Saturno. Y ahí dijéramos que está como palpando el estado de todo el sistema solar, lo que hace el corazón en nosotros. Es como un órgano sensitivo, intuitivo, que mira cómo está el conjunto del organismo. O sea, lo que vemos como una parte física es solamente una condensación de todo un órgano que abarca todo el ser, podríamos decir así. También el sistema solar es así. O sea que en cierto sentido diríamos que estamos viviendo también en el Sol. Todo lo que es nuestro sistema solar hasta Saturno, también podríamos decir que estamos también participando dentro de la esfera solar. Podríamos decir así también. El Sol fue algún día un planeta, son también fases. Son fases. Primero es una vida planetaria, después se asciende a una vida solar, después hay etapas mayores en las que se forma un zodiaco, el Sol se sacrifica y aparece en la periferia como un sistema de estrellas, como un zodiaco. Después el zodiaco pasa a ser una galaxia, etc. También hay toda una evolución orgánica en cuanto al universo. Lo que nosotros vemos como universo físico sería como la parte, vamos a llamarle exterior, el cuerpo de Dios, podríamos decir así. Y el cuerpo en realidad es una pequeña parte de lo que es Dios, vamos a llamarle así. Veríamos solamente un poquito de la parte física de Dios, podríamos decir así. En el universo me refiero en cuanto a planetas, satélites, sistemas solares, zodiacos, galaxias, cosmos y universo, ¿no? En ese sentido, ¿no? También en el esoterismo se le llama al ser del universo como el hombre máximo, como el Adam Kadmon. Hay diferentes Adam Kadmon, diferentes. Entonces nosotros somos como un Adam Kadmon, pero en pequeñito, en proyecto, en semilla, ¿no? Podríamos decir así. Quiere decir con esto que en realidad cada universo podríamos hablar como de la máxima expresión de un hombre con mayúscula, o mejor dicho, una cosa más asequible para nosotros. En la evolución del ser humano completo emanamos durante un tiempo o los otros reinos de la naturaleza que después recogemos. Esto quiere decir que el animal, el vegetal y el mineral algún día estaban en nosotros. Ahora están fuera, pero los tenemos que ir recogiendo hacia el futuro. O sea, la parte animal, después la parte vegetal, después. Esto se producirá en estados planetarios futuros. O sea, solamente
fijaros, profundizar un poco en todos estos temas que he ido desarrollando, tenemos para trabajar durante meses o años incluso, ¿no? Trabajar más detalladamente con estos temas, ¿no? O sea que otra vez volvemos a encontrar que el ser humano es una condensación de todo lo que es el universo, porque dijéramos que es como si Dios, a través de una serie de atributos o jerarquías que emanan de él, o de él, ella, o de ello, bueno, lo de él es una forma de hablar solamente, llega un momento que llega como una máxima expresión y se vuelve a reunir todo como en el ser humano. Y a partir del ser humano tiene como que empezar una nueva creación, como un nuevo hito. Es como si hubiera habido el máximo despliegue y cuando llega un máximo despliegue comienza una fase como de concentración otra vez, y esta concentración sería en el ser humano, en el microcosmos, y ahora tiene que madurar una semilla en un sentido lo más completo posible y con la cualidad de la libertad, y a partir de ahí comenzar otra nueva etapa creadora, podríamos decir así. Entonces, esa etapa creadora también la tendrá el hombre hacia el futuro. Y esa etapa creadora tiene que ver en parte con la transformación de la sexualidad, que pasará de la genitalidad actual animal a la creación por la palabra, que es la creación de la sexualidad humana. Será una creación a través de la laringe. Esto supone largos periodos todavía y una transformación, pero bueno, ya en los niveles, dijéramos, suprasensibles nuestros ya se está preparando. Quiero decir, en el cuerpo etérico, astral, ya se está preparando esa transformación hacia el futuro de creación por la palabra, ¿no? Pues no sé, yo sé seguir o comentar o preguntar vosotros para orientar un poquito más y poner pies en la tierra más. De lo que acabas de decir de la creación de la palabra, A través de la palabra. a través de la palabra, ¿eso sería si el humano evoluciona en el mundo espiritual o simplemente en la evolución también lineal? Bueno, todos evolucionarán. Lo que ocurre es que unos irán hacia el mal y otros hacia el bien, podríamos decir así. Entonces los que no se orienten adecuadamente pueden llegar a hacer creaciones pero malas, a través de esa fuerza corrompida de la palabra. O sea, la creación por la palabra llegará, pero en unos casos será en unión con Dios y en otros será de una manera corrompida. O sea que esa es la evolución que hay de Sí. una manera o de otra, pero hacia allá. Sí, dijéramos que dentro de la evolución las leyes son generales para todos. Lo que pasa que según nosotros nos vamos disponiendo, quedamos más atrasados o más adelantados. Entonces los que quedan, dijéramos, más atrasados, llega un tiempo en el que incluso pasan a formar parte de otros cuerpos planetarios y tienen que hacer una evolución como más larga y también a veces más dolorosa. Pero los que han evolucionado más tienen el deber moral de ayudarles a los otros, porque también en parte gracias a ellos tú has evolucionado. Es que todo es una comunidad. La evolución es una comunidad. Entonces es como el Cristo cuando lava los pies de los apóstoles y de alguna manera es como agradecerles a ellos que el haber llegado al nivel en el que está, en parte tiene que ver con la humanidad que se ha quedado un poco más retrasada. Hablando a grosso modo, es como si nosotros nos pusiéramos ante el animal y le agradeciéramos, gracias a que él se ha quedado un poco retrasado, nosotros hemos podido desarrollar una autoconciencia. O sea que en realidad lo que tenemos que ver hacia ellos es más una gratitud que una soberbia de estar por encima, ¿no? Y el animal tendría que hacerlo con la planta, y la planta tendría que hacerlo con el reino mineral. Reconocer. Y todos los reinos tendríamos que hacerlo con la propia tierra, con el propio ser de la tierra que se ha sacrificado con sus capas interiores y todo ello, que nos permite la evolución de tenerla como nuestra casa y nuestro suelo. Eso también, ¿no? O sea que... No hay una involución hacia lo animal y hacia la... Bueno, a ver, según lo explica Steiner en el ciclo del Apocalipsis, esa involución la puede haber pero parcial. Esto quiere decir que en un futuro todavía un poco lejano, parte de la humanidad se animalizará, pero no perderá su conciencia. Lo que pasa es que tendrá pasiones animales, pero con una conciencia más o menos humana. No será como un animal. Puede ser incluso peor, porque tendrá una vida consciente, pero se verá arrastrado por pasiones que no puede controlar. Y eso será un sufrimiento para un alma. Entonces, eso es lo que se llama las razas morales del futuro. Entonces, no he hablado de ello porque a lo mejor suena hoy un poco
hoy en día es un poco políticamente incorrecto hablar de la raza del bien y del mal. Simplemente habrá una tendencia, una parte de la humanidad que va espiritualizándose, que se llama la raza del bien o la raza más espiritualizada, y hay otra parte de la humanidad que se va animalizando y que pasa a formar parte de unas razas, dijéramos, pues eso, más animalizadas. Entonces, entre nosotros habrá un contacto permanente y la raza del bien intentará rescatar a la raza del mal, que quiera ser también rescatada. Un poco el símil que nos podemos hacer hoy es lo que pasa, por ejemplo, con una persona toxicómana, con una persona que está metida en drogas muy fuertes o en alcoholismo y que llega a desarrollar pues cierto estado de posesión. Entonces, en el futuro, pero de una manera mucho más fuerte, estas personas que se han quedado en ese estado, pero que todavía tienen una conciencia humana, aunque con muchos problemas y enfermedades, quieren ser ayudadas y habrá medios de ayudarlos. Entonces, esos medios de ayudarlos tienen que ver con el ocultismo terapéutico que dirige Manes, uno de los 3 mayores iniciados. En el estado Tierra actual hay 3 grandes iniciados que tienen que ver con la entidad de Zaratustra, de Manes y de Cristian Rosacruz. Entonces, precisamente el ocultismo terapéutico tiene que ver con la entidad de Manes y sus ayudantes. Es todavía algo de futuro cuando se manifestarán Manes a partir de la 6ª cultura posatlante, de la época eslava. Ahora tiene que ver más la vía del conocimiento con Rudolf Steiner, y de fondo actúa también Cristian Rosacruz, que tiene que ver con la transformación de la naturaleza exterior. Siempre hay 3 aspectos del ocultismo, que son el eugenético, el higiénico y el mecánico. El eugenético tiene que ver con la regulación de los nacimientos, el mecánico, el eugenético, regulación de los nacimientos. El higiénico tiene que ver con el ocultismo curativo, terapéutico de Manes, y el mecánico, aunque tenga esta forma tan mala de definirlo, porque llamarle mecánico es terrible, pero bueno, es así como se dice en el ocultismo. El mecánico tiene que ver con la transformación de la naturaleza exterior, me refiero a los reinos de la naturaleza, los reinos elementales, y también al desarrollo de unas tecnologías etéricas que serán compatibles con la naturaleza y no tendrán que ser como ahora, que estamos tan metidos en una técnica, pero de alguna manera, pues en gran parte un poco diabólica, en el sentido de que nos mete en un estado de conciencia pues subhumano. Es el precio que pagamos, ¿no? Pero hay otras formas de desarrollar esto desde una perspectiva humana y de colaboración con el mundo elemental y con los seres espirituales diferente. Y entonces habrá una tecnología algún día de la que se empiezan a hacer sus primeros ya ensayos, hace ya algún tiempo, que tiene que ver con fuerzas morales. Fuerzas morales que emanan del hombre, en unión con seres elementales, van creando una forma de energía y de tecnología nuevas. Eso también ya se está dando, pero eso en una proporción muy, muy pequeña todavía. Es una semilla todavía, pero es posible hacerlo y hay quien está trabajando con ello en diferentes partes del mundo, ¿no? Con estas nuevas tecnologías etéricas, podríamos decir así, ¿no? Lo que hace ahí es que utiliza el material en su forma intrínseca, que el poder del material lo utiliza, solo lo hace iPhone, esto Apple. No conozco mucho eso, pero vamos, parte de... Sí, a ver, que el material que utiliza no lo utiliza, no solo lo utiliza, sino que deja que ese mismo material tome su propio desarrollo. Es como si cogiese los elementales y dejase que los elementales se desarrollasen a través de la... Lo que pasa que en este caso es otra inteligencia la que hay detrás. Ahí tiene que ver ya también con el misterio del mal. Entonces hay 2 inteligencias en principio que equilibran al impulso de Cristo en la tierra, que son la parte, podríamos decir, del exceso de luz, que tiene que ver con el impulso de Lucifer, y del exceso de oscuridad o de materialismo, que tiene que ver con Ahriman. Estos son nombres que los toma Steiner de la antigua cultura irania, de los antiguos iraníes de Zaratustra. Entonces, parte de la tecnología que tenemos ahora, sobre todo la informática, que nos sirve de mucha ayuda, pero que hay que saber que detrás hay una inteligencia, dijéramos, pues que es un poco nociva para el hombre y que tenemos como que estar fuertes interiormente para que esa tecnología, esa inteligencia que manejamos no nos domine.
Entonces, para eso, lo que tenemos que tener es un refuerzo del yo, un refuerzo del centro de la persona, un refuerzo espiritual, y desde ahí podemos afrontar esa tecnología por la que tenemos que pasar, pero para ser transformada también. Entonces, eso sería la parte arimánica. Y esa parte arimánica son como una jerarquía de entidades que también tienen seres elementales que les sirven y que dijéramos que intentan llevarnos por un determinado camino. Entonces, aunque son seres espirituales, la contradicción es que ellos intentan que neguemos el espíritu y que no existe nada más que lo que vemos a través de los sentidos materiales. Es una contradicción, ¿no? Porque ellos son entidades espirituales también. Y en el caso de Lucifer sería un impulso que tiende, como un sesgo, como una imaginación nos podemos hacer de alguien que orgullosamente quiere salir de la materia y quiere nada más que estar en los reinos del espíritu y no involucrarse en todo lo que sea oscuro o pesado, sino que sea, por ejemplo, pues yo que sé, el arte por el arte, el llegar un poquito a la concepción un poco del hombre Dios, del hombre por sí mismo, autosuficiente, que también tiene grados, ¿no? Entonces, esos son polaridades un poco simples, pero bueno, que explican un poco lo que pasa hoy en día en la humanidad, pues está un poco mediado, por un lado, o como central, el impulso de Cristo, que se reconoce muy poco todavía, y por un lado tenemos ese exceso de luz que nos quiere desapegar de la vida y del compromiso de la materia, y por otro lado tenemos ese impulso de Ahriman que nos quiere hundir demasiado en lo subterrenal. O sea, dijéramos que lo que hace el mal aquí es salir de sus límites adecuados. Cuando el mal, lo que nosotros llamamos mal, está en sus límites adecuados, está equilibrado, pero si sale de sus límites es cuando se desequilibra. Entonces, estos impulsos que en la antroposofía se llaman Lucifer y Ahriman, pues en el nivel cósmico se dan y no son malos. Son malos en la Tierra para el hombre, cuando aparecen como inteligencias para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que en el impulso de todo lo que en el cosmos es disolución estaría Lucifer y todo lo que es condensación, una mega condensación material, está Ahriman. Pero dijéramos que ahí en el metabolismo universal está en su lugar. Pero cuando aparece en la Tierra a nivel de conciencia es cuando pueden ser, como se les suele llamar a veces, opositores. Son nuestros opositores. Lo que ocurre que si esos opositores nosotros vamos trabajando con ellos y logramos reconducirlos de forma positiva, en vez de ser opositores son ayudantes. Pero para eso hace falta conocimiento, fuerza interior y mucho trabajo de humildad y mucho, en fin, es una labor de toda la vida. Y ni siquiera en toda la vida podemos transformar todo. Porque resulta que para estar en un cuerpo físico material y ser la Tierra como la tenemos ahora, necesita cierta dosis de esas entidades, porque si no, no podría haber una Tierra material. Esta es una de tantas contradicciones que aparecen en el conocimiento espiritual cuando uno se va acercando más a ello. Al principio todo parece bonito, como el librito cuando se lo come, se lo da el ángel y se lo va comiendo el Señor el librito y después dice que le amarga las entrañas. Esto es parecido, porque al principio el conocimiento espiritual es todo muy bello, muy miel, pero una vez que lo vas digiriendo y que vas viendo las consecuencias que tiene, no todo es agradable. También te puede hacer una digestión bastante amarga, ¿no? Y parte de ello tiene que ver con el adecuado nivel en cada cosa, el adecuado nivel de armonía. Y esa armonía constantemente la tenemos que buscar. Y esa armonía nunca es estática. Es como el yo, más que verlo como una columna, el yo también se puede ver como una lemniscata que constantemente está fluyendo a través, por ejemplo, de toda la circulación sanguínea. Entonces esto quiere decir que tiene mucho que ver con las armonías y los ritmos, el hecho de estar en equilibrio o estar hacia las fuerzas oscuras que, como decían tradicionalmente todos los iniciados, el camino de la iniciación es como el filo de una navaja, en cuanto te sales un poquito de un lado hacia otro te caes de ahí. Pues eso es una cosa así. Entonces tienes que estar en un trabajo continuo de purificación para no irte hacia un extremo a otro. O sea, ni demasiado ni demasiado poco. Entonces, por ejemplo, que voy a decir yo una cosa muy burda como el ascetismo. Si el ascetismo no es una persona llamada vocacionalmente a ello, es una tontería, porque si tú te haces ascético por autoobligación, consigues lo contrario. Porque siempre todo lo que hacemos tiene una reacción, tiene un karma, y cuando nosotros en una vida, por ejemplo, hemos sido demasiado espirituales en el sentido de forzarnos al espíritu y abandonar todo lo que tenga que ver con el involucro en la materia,
ya digo que no sea una vocación espiritual, en la vida siguiente somos materialistas, aparecemos como unas personas muy materialistas. O sea que con esto quiero decir que tenemos siempre que buscar esa armonía, ese equilibrio. Y parte de esa armonía, ese equilibrio, quizá el sentido que nos lo puede dar es la cualidad moral, ¿no? Que nos puede dar un poco esa orientación, aunque no lleguemos a cumplirla del todo, pero por lo menos que la tengamos como ideal, que lo veamos como ideal. Ya que, como decía Pablo, pues hacemos constantemente lo que no queremos, porque nos lleva nuestra naturaleza a ello. Y tenemos siempre que estar como con parte de esa naturaleza siempre trabajando y trabajando, y a pesar de que lo sabemos, nos lleva hacia ello. De vez en cuando no lo podemos evitar y otra vez caemos en nuestros hábitos. O sea, con eso quiero decir que tenemos que tener bastante compasión también con nosotros mismos y paciencia y saber que vamos a caer muchas veces. Y que porque caigamos no podemos decir, no, pues ya no sigo en esto, no, tenemos que seguir. Pero sabiendo que de vez en cuando vamos a caer, por mucho que nos preparemos, está bien prepararse, hay que hacerlo, pero que de vez en cuando vamos a tropezar. Y un arquetipo de ello yo lo tengo también el Señor cuando va con la cruz hacia el Gólgota, subiendo al Gólgota. Bueno, también tiene una parte que le ayuda a Simón de Cirene y tiene 7 caídas en el ascenso al Gólgota. Eso para mí es también como un poco un arquetipo de todo camino iniciático. O sea, todos los iniciados, incluso los grandes iniciados, han tenido sus caídas en su proceso de formación. Y después ellos, cuando aparecen en la tierra, no aparecen en todo su ser. Aparece una parte de su ser, porque todo lo que es su ser no encarna todo el nivel de su yo. Y ellos tampoco son personas perfectas completamente. Son más perfectos que nosotros, pero no son personas perfectas un 100%. También dice en un momento dado de la Escritura Jesucristo que le llaman maestro bueno y él dice, ¿por qué me llaman maestro bueno? El único bueno es Dios. Le dice una persona que se encuentra, no sé, una de estas viajes que él hace constantemente por Palestina, y entonces le llama un maestro bueno y dice, no hay otro maestro bueno sino Dios. Como queriendo decir que ni siquiera a él se le puede llamar bueno, sino que eso es algo que excede al hombre. O cuando le dicen, bueno, ¿y cómo podremos salvarnos si somos tan imperfectos? Dice, lo que vosotros no podéis, Dios sí lo puede. Como queriendo decir que bueno, una ayudita tenemos que estar dispuestos a coger. Que por nosotros mismos tenemos que poner la mayor disposición, pero necesitamos una ayuda, un empujón, o más que un empujón, estar ahí. Lo que pasa que el verdadero mundo espiritual no se impone. O sea, el mundo espiritual realmente del bien crístico apenas se manifiesta. Se manifiesta el otro. El otro lado lo tenemos mucho más inmediatamente manifestado que el lado bueno. Por eso el lado del bien a lo mejor decimos que no lo encontramos, que está más oculto, que está... Es precisamente por eso, porque respeta nuestra libertad y nuestro camino evolutivo. Y el mal está constantemente intentando ahí manifestarse de todas las maneras posibles. Y en cambio el lado crístico está siempre ahí cuando tú lo necesitas y está ahí como en parte esperando, pero también en parte actuando. Si no actuara, seríamos barridos, ¿no? Pero vamos, que tiene como una relación de mucho mayor respeto y valoración por nosotros. Y no aparece así de manera tan facilona y esas cosas, ¿no? Y a veces gran parte de las cosas que pasan, no digo en todos los casos, digo en parte de los casos a nivel de milagros físicos y tal, no vienen del bien, sino vienen del mal, muchas veces. O sea, porque hay personas que nos convencemos, cualquiera nos ha pasado. Cuando tenemos una manifestación física muy potente, o sea, que llega hasta lo físico, creemos que eso es un símbolo de mayor espiritualidad, pero puede no serlo. Puede ser una manifestación del oscuro, no del bien. Cuando tenemos a veces ciertas manifestaciones ahí, no sé, que llegan hasta la materia. Y me acuerdo hace... ¿El qué? Por supuesto. Eso es espiritual. Es lo que pasa, aunque lo quiera negar, pero es espiritual, es una entidad espiritual igualmente. Me acuerdo hace como 35 años por lo menos, un caso que fue muy conocido en su tiempo, se llamaba Los Ángeles de Paiporta, que era, no sé si os acordaréis, que tenéis así más edad. Al principio de los 80 era un pueblo de Valencia en donde unos supuestos ángeles pues fumaban, iban a la discoteca y entonces pues tenían
como el Señor, esto que les podías meter la mano en... O sea, tenían como fenómenos físicos en su cuerpo, hacían cosas extraordinarias, sobrenaturales. Y entonces algún antropósofo que estaba muy preparado lo investigó y dijo, no, es que no son ángeles reales, esas entidades no son ángeles. Son seres de otro impulso que no son realmente ángeles, porque el ángel hoy en día no se manifiesta físicamente y menos en la discoteca o fuma o bebe y aparece así como con llagas en el cuerpo que puedas tú meter la mano incluso a nivel físico y tal. O sea que por eso quiero decir también que hay que, dijéramos, si tú ves un fenómeno exterior, tiene que estar en concordancia con tu sentido moral profundo. Si tú interiormente no tienes una certeza, entonces algo raro hay, aunque lo estés viendo con tus ojos o aunque lo palpes con tus manos, no viene del bien. Puede que no venga del bien. Y el mal en ese sentido pues tiene también mucho poder sobre la materia, empieza a tener un poder sobre la materia y puede que parte del fenómeno ovni tenga que ver con ello también, por lo menos parte, no todo, pero parte tenga que ver con... Entonces a veces nos quedamos muy alucinados con manifestaciones muy físicas, pero cuidado con esas manifestaciones porque las manifestaciones que se dan en el bajo astral por lo general son de entidades opositoras, no son del bien, ni para el bien por lo menos, ¿no? No es creativo para uno, no es creativo, podríamos decir así, ¿no? No es creativo. Son como para hacer prácticas y poder reconocer el bien. Sí, efectivamente, poder reconocer el bien podría ser una buena definición. Entonces, hoy en día todavía, como estamos tan sensorializados, vemos una cosa a través de los sentidos físicos y nos convence. Nos convence porque nuestra naturaleza es así, hoy en día la educación es así, nuestra formación en todos los sentidos. Pero hay que desarrollar un discernimiento interior en el que el corazón profundo pueda también empezar a palpar y a desarrollarse y decir, a ver, yo lo voy a comprobar con este sentido interior. Yo hace muchos años era uno de esos que decía, sí, no, es que ha bajado un platillo y ha salido posiblemente un ser de otro planeta y tal, pero... Y eso es evidente de que hay otros planetas, que sí que hay otras humanidades, evidentemente, pero que se comuniquen así con nosotros hoy en día es poco probable. Y esas materializaciones las puede hacer perfectamente el impulso de Ahriman, perfectamente. Y preparar increíbles máquinas de guerra en el mundo etérico y verlo incluso, personas que lo ven, preparan unos fenómenos impresionantes y son entidades jerárquicas pero del mal, no son del bien, ¿no? Desarrollo de la evolución de la sexualidad hacia la creación. Pues no creas que conozco mucho más. Eso lo dijo Steiner, lo dejó caer como tantas cosas que dijo y creó como una preparación para ello, para, dijéramos, preparar para la espiritualización del organismo humano la euritmia. La euritmia en parte es como una forma de irse haciendo todo el organismo como receptivo para la palabra y la palabra expresada en las formas de la euritmia y sería como un poco hacer un movimiento pero que tiene que ver más con lo etérico que con lo físico. O sea, cuando se habla de gimnasia del cuerpo está la gimnasia Bodmer, que es una gimnasia que tiene que ver, que se parece a la gimnasia de la antigua Grecia, pero ya cuando el ser humano quiere iniciar un proceso de elevarse un poquito espiritualmente hacia lo etérico, entonces está la euritmia. Entonces hay tres grandes ramas de la euritmia que son la higiénica, la terapéutica y la artística. Entonces, también se puede decir que es hacer la música visible. Cuando tú ves una obra clásica, por ejemplo, de Beethoven o de Bach o de cualquier autor clásico y la ves manifestada por un grupo de euritmia, es como si estuvieras viendo la música completamente. Pues eso en parte decía que, así como dando una indicación, porque Steiner y los iniciados así como del impulso de Cristo tampoco te dicen exactamente un catecismo a seguir porque no es conveniente. ¿Sabes por qué? Porque el otro puede entrar por ahí. Cuando te dan una cosa demasiado estructurada, tampoco es bueno. Tienen que indicarte, pero tienes tú que trabajar para desarrollar. O sea, te dan, dijéramos, como la mitad del asunto para que tú desarrolles la otra mitad y lo hagas tuyo. Si te dan todo, cuidado. Entonces es que no es del bien, ¿no? Entonces, él dio esa euritmia como para irnos preparando para ello.
Pero esto no solamente es que se transforme la sexualidad así, sino que también se transformará la vida moral, también empezará a desarrollarse la respiración invertida. La respiración invertida es la respiración de la planta, pero elevada a un nivel ético-moral. Es decir, que nosotros seremos capaces de absorber la maldad de una zona, de un sitio, de un espacio y expirar el bien. O sea, nosotros habrá una capacidad de transformar moral el mal en bien. Sí, en pequeño nivel sí, pues eso tiene que ver con el impulso de Manes. Eso que ahora hacen algunos iniciados maniqueos, en el futuro será patrimonio de la humanidad blanca o la humanidad que va espiritualizándose. En su sentido correcto, porque hay otra parte de la humanidad que tenderá a dejar la tierra y a vivir libre en el nirvana supuestamente, lo cual es también un engaño, que tenemos que seguir encarnando en la tierra. Entonces dijéramos que es una humanidad que se va espiritualizando, pero en su grado correcto, en su ritmo adecuado, no de cualquier manera también. Porque si tú haces esa espiritualización demasiado rápida, cortas tu evolución. O sea, no es conveniente ni ir demasiado rápido ni quedarte demasiado lento, sino hacerlo en el ritmo adecuado. Y hacerlo en el ritmo adecuado es todo un arte. Es todo un arte en el que no estamos solos. Y que tampoco hay indicaciones totalmente cerradas, tampoco las hay. Y creo yo que no debe de haberlas porque entonces nos quitaría libertad y creatividad. Tiene que haber una parte para nuestra creatividad. Y una parte también de equivocarnos, de errar, de seguir buscando, hasta que lleguemos, como os digo, pues cuando llevábamos muchos años en ello, pues tenemos un método tan propio que es que no pertenece ya a ninguna escuela concreta, sino a ti mismo en tu relación con el mundo espiritual, no sé. Llega a ser algo como muy, muy individual, ¿no? Porque el ser humano, igual que cada especie animal hay una sola conciencia en muchos cuerpos, cada ser humano es una especie, también dijo una vez Steiner. O sea, es una especie en el sentido de que somos como la semilla de un gran árbol que crecerá y que tendrá muchísimo follaje y en el que habrá multitud de frutos y se posarán en esas ramas pues multitud de seres también, bueno, de una forma imaginativa, ¿no? Entonces, para ello, pues necesitamos una parte de orientación y una parte de creatividad, pero para ponernos a ello no lo podemos hacer en teoría, tenemos que ponernos en la práctica. Esa es la clave de todo, hacerlo en la práctica. Porque esto, por mucha teoría, muchos libros que leamos, aunque leamos todas las semanas un libro de antroposofía, si no lo ponemos en práctica no se queda nada más que aquí, no desciende, ¿no? De hecho, hay también unos ritmos. Se dice que el trabajo del estudio antroposófico tarda aproximadamente un septenio en encarnar en nosotros, en hacerlo cuerpo. Y después hay un ritmo que yo, en mi experiencia, han sido de 21 años, hay 3 septenios, hasta que tú realmente eres creadora en este campo. Lo has asumido, ha pasado por tu astral, tu etérico y tu físico, y a través de tu yo, y realmente a partir de los 21 años que trabajas con ello, empiezas a darte cuenta de lo que estás trabajando, de lo que es. Porque se ha hecho en ti vida, aunque sea un poquito, y empieza a surgir de ti de una manera autónoma. Es como un estado de comunión, también podríamos decir así. Entonces, la antroposofía como conocimiento es un medio, no es una doctrina. Entonces hay personas que lo siguen como una doctrina y entonces no es mejor que otras doctrinas que hay por el mundo. Ahora, si tú lo haces vida, eso te puede dar una libertad para después acercarte y hacer tu forma creativa con ello. Independientemente de que seas antropósofo de carne o no, eso es independiente, ¿no? Y ya digo que las facetas en las que se desarrolla la antroposofía son muchas, entre ellas, como dije antes, la pedagogía, la medicina, la agricultura, las terapias. Pero también entonces es un lugar, estoy pensando ahora, muy fácil que se introduzca el mal. Pues sí, Porque es de los más claro, fáciles. claro que es fácil. Porque tiene que Por ver- eso el trabajo tiene que ser diario. Es como el buen pianista que no puede dejar casi ningún día de entrenarse con el piano. En cuanto deja 2 o 3 días, cuidado. Pues ahí está la cosa. Es una buena observación esa, porque es así. Yo así lo experimento. Claro, si lo ves, te sirve para seguir, subir adelante, pero si no te puede tomar.
Hombre, claro, porque el nivel del mal va exactamente en el nivel en que tú vas evolucionando. A mayor nivel de evolución hay un nivel del mal más sutil que intenta atraparte. Los iniciados también lo tienen, Pero te ayuda pero a un nivel mucho cuando, más sutil. cuando lo ves te ayuda, porque Claro, en vez de atraparte lo que haces es que te... claro. Lo que pasa es que en nuestro caso no es una forma burda, es una forma muy sutil de intentar entrar por la puerta de atrás. Formas burdas hay muchas, ¿no? No hace falta más que pues dedicar tu vida a... Pero yo creo que ahí, cuando ya es tan sutil y lo puedes ver, se convierte, aunque no por su voluntad, pero sí se convierte en un aliado, porque te ayuda a chocar y ir hacia adelante. Bueno, Creer que estás donde estás. aquí también sabes, Pilar, también hay niveles, porque yo he hablado de de dos niveles del mal, pero hay otros. Hay otros que no pueden ser transformados. Entonces yo he hablado de una forma light, vamos a llamarla así, suave, pero hay otros niveles del mal que no pueden ser transformados. ¿Qué significa eso? Pues que hay que, bueno, echarles fuera, vamos a llamarle así, o sea, ponerse lejos de ellos, podríamos decir, porque no son transformables hoy por hoy, no sé en el futuro. Sí, dejarlos a un lado o, bueno, concretamente, en el caso de, según dice la octava esotérica, bueno, expresado un poco en la ciencia espiritual, pues Lucifer seduce, Ahriman atrapa y Asuras destruye. Asuras se le puede considerar, a partir de Asuras es el mal mayor, y igual que Lucifer parasita nuestra astralidad, nuestra vida emocional y pasional, Ahriman parasita nuestra vida, lo vital en nosotros. Tiene que ver con el doble que llama Steiner en nosotros tiene que ver con Ahriman. Y Asuras en nosotros va a por el yo, a por el centro del ser humano, pero lo hace por el rodeo del cuerpo físico, de las funciones físicas. Entonces lo hace en parte intentando romper la cadena que nos une con la armonía de la vida de la Tierra, la vida cósmica y la vida humana, o sea, cortando los ritmos. Por ejemplo, pues no durmiendo de noche, tomando muchas drogas, desarrollando todos estos aspectos de la criogenización, del cadáver que se queda congelado al cabo de un siglo lo resucita, no sé qué, y cosas así por ese lado, ¿no? De la manipulación genética y cosas cada vez más fuertes en ese sentido, ¿no? O el transhumanismo, y todavía, dijéramos, detrás de esos niveles hay niveles aún más corruptos del mal y más poderosos. Todavía detrás de estos tres todavía hay niveles que podríamos decir que tienen que ver con el anticristo, ¿no? Que es todavía un nivel aún más negativo, ¿no? Pero dijéramos que para andar por casa o empezar a acercarnos a este campo, pues con esa triformación, dijéramos, de Cristo, Lucifer y Ahriman puede servirnos por lo menos para irnos acercando, ¿no? Y tener un poco la idea de la armonía, que en la armonía está la salud, y en el exceso o en el defecto estaría pues, el desequilibrio que nos puede llevar a abrir una puerta al mal, dijéramos. Pero sí, que hay otros niveles, ya digo que no. Pero bueno, eso corresponde hoy, los únicos que se pueden enfrentar a ello con cierto éxito serían los verdaderos maniqueos, concretamente con asuras, y eso ya es un nivel bastante más serio, podríamos decir así. Porque tal y como decía Steiner, es que realmente esa entidad entra en un momento de un paso evolutivo cuando empieza el sistema solar y viene como de otro universo, de otra dimensión. No pertenece a nuestro sistema solar, entonces es otra cosa diferente, ¿no? Pero a pesar de ello no hay que tener miedo, porque para que uno sea accesible al mal, primero tiene que haber hecho un camino, dijéramos, de decadencia y de abrir puertas a ello. O sea, kármicamente una persona normalita no tiene así puertas abiertas a este nivel del mal. Está como en otros niveles todavía. Esto ya es una cosa un poco mucho más caída, más grave, ¿no? El miedo yo creo que es algo que también utilizan porque te pueden afectar. Por supuesto, es que realmente el miedo podríamos decir que es realmente la otra cara de la moneda de la libertad. Porque lo que nos impide ser libres hoy en ese camino, en realidad, si le damos la vuelta a la moneda, sería el miedo. Es como el campo que trabajan las flores de Bach. Los 38 estados emocionales de Bach en realidad parten del miedo. Son diferentes formas de miedo, los 7 grupos. Esto alguna vez lo dijo Bach o se puede llegar a ver con el tiempo, cuando trabajas con Bach, de que son 38 formas de miedo.
todo lo que está en desequilibrio. Podría decir que el miedo es como un aliado del mal. No sé si un aliado, pero, hombre, si tú eres capaz de reconocerlo y transformarlo, sí, pero si no lo reconoces y lo transformas, te puede dejar un tiempo fuera de escena, ¿no? Claro, Si te toma el miedo, claro. entonces te puede arrastrar. Sí, te toma el miedo, efectivamente, te puede arrastrar. Y algo nacemos con miedo y el miedo es también una Está con protección. nosotros. Sí, Y eso no hay que olvidarlo y nunca. miedo hay en todos los campos. Hablar en público también te puede dar una forma de miedo, lo que pasa es que lo superas. O sea, las personas que a veces hacen grandes heroicidades no quiere decir que no tengan miedo, es que superan el miedo, pero el miedo lo tienen, lo tienen. No, porque la otra cosa sería así un suicida, vamos. No, está pensando en ese chico que subió por el balcón, no sé si en ese momento sentía el miedo ni siquiera, ¿no? Estaría en salvar al niño este, ¿no? Pero que impresionante, ¿no? Esas cosas de vez en cuando que pasan cuando parece que todo está tan oscuro, tan mal, de pronto hay una cosa así como esta que rompe la dinámica de la oscuridad, ¿no? Y aparece un poco de luz ahí. Cuando algo te importa más Que tú mismo. Y claramente para hacer eso tiene que importarte más el niño en ese momento que tú mismo, porque no lo haces. Si te pones a pensarlo, no lo haces. Pero no lo haces inconscientemente, lo haces superando el miedo. Sí, superando el miedo, efectivamente. De ir inconscientemente a tener la conciencia del miedo, pero vas. Claro, y después también se ve que psicológicamente ha habido estudios sobre cuando ves un caso de una agresión a alguien, por ejemplo, y estás en un grupo de personas, se reacciona menos que cuando a lo mejor hay uno solo. Que a lo mejor tú reaccionas antes cuando vas solo o estás con pocas personas, que a veces cuando hay una masa que unos por otros parece que nadie da como el primer paso, ¿no? Y parece que cuando están así, como pasó por ejemplo, en un pueblo de Galicia con dos chicos que oyeron gritar a una mujer que la había cogido uno de los tipos que está detenido por violación y ellos actuaron en ese momento sin pensarlo, ¿no? Pero a lo mejor si en vez de ser dos hubiera habido una pandilla de 20, hubieran estado tomando, yo no sé, a lo mejor ninguno había dado ese impulso de decir, bueno, pues salgo yo y lo hago, ¿no? Que no lo hicieron por protagonismo, ¿no? Entonces, cosas así, pues afortunadamente se dan todavía, se siguen dando. Pues el propósito yo con esta charla es, aparte del hecho de difundir un poco el tema del conocimiento espiritual, de acercarnos a ello, es también la posibilidad de formar un grupo de estudio, Hombre, un grupo de estudio de forma regular, lo digo porque al tratar el tema de forma regular, así continuadamente, se puede profundizar más. Pero también puede ser un taller, puede ser curso de fin de semana, pero vamos, lo mejor es que sea de manera rítmica, regular y también por lo menos pues dar más charlas sobre otros aspectos también que se pueden profundizar, ¿no? Y dar una visión un poco así más global, pero se puede después pues detallar más en alguno de los campos, más detenidamente y esto, ¿no? O sea, hay esas dos posibilidades de seguir dando más charlas o también esa otra, o junto con de poder hacer algún grupo de... Yo, por ejemplo, coordino varios grupos de introducción al conocimiento espiritual en el campo de antroposofía y cristología, y entonces, pues unos tenemos un ritmo semanal, otros quincenal, otros mensual. Entonces depende, pues el ritmo que tienes, pues es la extensión y el tipo de trabajo que se hace y también el tiempo que llevas con ello, claro. No es igual empezar que llevar 15 años, claro. Entonces es una forma de... Hoy en día el conocimiento espiritual es una necesidad de la humanidad y realmente el darlo, pues es también un servicio. Esto quiere decir con ello que no es solamente por el hecho ya de conocer cosas, no sé, muy rebuscadas, sino que es una necesidad. Entonces, cuanto más personas haya dispuestas, pues mira, mejor, más dispuestas a dar o a formarse, ¿no? Y son pues muy poquitas. Es como decía el Señor, lo que la mies es mucha y los obreros pocos, y al parecer eso se repite pues en todos los siglos. Porque hay más personas que tienen un cierto nivel de conciencia pero que no se comprometen. Pero hoy en día en el mundo pues hay una cierta cantidad de personas que sí serían capaces de comprender estos temas o de comprometerse activamente con ellos, tienen esa capacidad pero prefieren no desarrollarlo, ¿no? Por diferentes razones. Entonces a veces pues
A lo mejor lo desarrolla uno que está menos preparado que otro que está más preparado, ¿no? Todo tiene que ver también con la conciencia moral, y el iniciado tiene una conciencia moral en la que bueno, se ve impelido, pero no nunca forzadamente, porque Steiner pasó un tiempo y al parecer todos los iniciados lo pasan, en el que llegas a un punto cero y te planteas, tú ves la necesidad del mundo, el mundo espiritual calla, no tiene ninguna guía y tú tienes que decidir qué haces con ello. O sigues adelante y te pones al servicio de la humanidad empezando a ver estos temas que también te van a traer unos problemas muy graves para tu vida a veces, de enemistad, o te quedas ahí y sigues con tu estudio, con tu grupito pequeño y cómodamente. Y Steiner tuvo problemas hasta de intentos de asesinato, tuvo intentos de asesinato en Múnich, le pusieron una bomba en un tren, se libró de milagro, bueno, porque le sacaron otros de ahí, porque él sabía que le iba a pasar, pero iba a dejar que pasara. Le envenenaron en Suiza, o sea, tuvo varios, tuvo ataques psíquicos muy, muy importantes del lado oscuro, a través de, dijéramos, como de magos negros, y o sea que tuvo bastantes, él mismo tuvo ocasiones, pero vamos, se tuvo que ir de Alemania porque ahí peligraba su vida directamente y se fue a Suiza porque, bueno, le pidieron que se fuera a Suiza porque tenía que seguir dando, si no lo hubieran matado posiblemente en 1919 ya no hubiera habido más y vivió hasta 1925. Pero no queda ahí toda la obra de Steiner, también tiene el campo social y económico, porque era también una persona práctica y daba muchas ideas hasta en el campo económico, lo cual no es muy habitual en un iniciado, que hablan sobre todo de temas espirituales individuales, ¿no? Entonces él da, por ejemplo, una forma de sanación del organismo social en la que habla de la triformación, en la que la sociedad sería como un organismo triformado parecido a los tres sistemas orgánicos del ser humano. Entonces habría una parte que tiene que ver con la esfera cultural, que ahí impera la ley de la libertad. La esfera polar sería la esfera económica, la ley de la fraternidad, y entre medio sería la esfera legal, que es la esfera de los derechos y deberes. Entonces cada una de estas esferas a nivel social tiene que ser independiente entre sí, para que haya un organismo sano. Entonces, esto supondría que la estructura, por ejemplo, estatal actual quedaría pues, muchísimo más adelgazada hasta que se cuidara solamente del campo de los derechos y deberes. La cultura se regiría por los propios trabajadores y padres, en el caso, por ejemplo, de las escuelas, como una escuela Waldorf, la llevan entre profesores, padres y los alumnos mayores, teniendo eso como un organismo también triformado. Y la esfera de la vida económica es trabajar para los demás, no se trabaja para uno mismo, o sea, separar completamente el salario del trabajo. Tú trabajas porque es una necesidad social y entonces la sociedad te cubre tus necesidades y las de la gente a tu cargo, pero tiene que estar separado una cosa de otra, para que no haya egoísmo en ese campo, por ningún lado. Entonces es la ley de la fraternidad en el campo económico. Entonces, la separación de poderes, así en un sentido más profundo, podríamos decir así, efectivamente. La separación de poderes va un poco hacia ahí, porque los principios de libertad, igualdad y fraternidad, cuando salieron en la Revolución Francesa, iban en un sentido creativo, pero se corrompieron. Pero en principio era un trabajo de los Rosacruces, estuvo muy involucrado ahí pues, Cristian Rosacruz en esos valores, y cada valor de ellos iba a ir a una esfera social. La libertad iba a ir a lo cultural, la igualdad en lo legal y la fraternidad en lo económico. Pero se corrompieron a partir de Robespierre principalmente, por impulsos pasionales que salieron ahí de muy bajo nivel y se vino un poquito al garete, se quedó cortada, ¿no?, la evolución ahí. Y después vino la etapa de Napoleón, que fue una etapa imperial. Entonces lo que se iba tendría que haberse extendido de otra manera, de una manera no a través de guerras o de imposición, pues lo hizo en parte Napoleón. Aunque, bueno, Napoleón en ese sentido pues no fue tampoco como Hitler, ¿no? Tenía por lo menos unos principios y cierto nivel ético, no era en el nivel de Hitler, que era, bueno, pues directamente era discípulo de magos negros, o sea, directamente. Y había otros seres detrás, incluso más importantes que Hitler, pero bueno, él estaba poseído en gran parte. El otro día leí sobre la Revolución Francesa y lo que consiguió al final fue cumplir el sueño de Luis XIV. Es posible.
Porque a veces, ¿sabes lo que pasa? Cuando haces una cosa fuera de tiempo o demasiado radicalizada, entonces te vuelve la situación como un péndulo. O sea, lo que tú tiras hacia un lado de una manera brusca te vuelve con el tiempo otra vez. Y entonces no sales nunca del karma del animal, del karma pasado. Para que realmente tengas un karma en libertad, pues tienes que cristificarlo todo ello. Y eso lo hace el Señor a través de las tareas de amor. El Cristo es nuevo Señor del karma, se está cogiendo, dijéramos, esa regencia paulatinamente desde hace 2000 años, y entonces en vez de emplear la ley del talión, emplea una forma de encargarte tareas de amor con la que redimes tu karma y además sirves a los demás. Es decir, que si tú, por ejemplo, eres una persona que ha sido un asesino en la vida anterior, en la vida posterior, pues tienes que servir a esas personas que tú has asesinado, reparando el mal que has hecho, por ejemplo. Eso es una de las formas en las que el karma actúa, ¿no? En vez de que a ti te asesinen, que sería la ley del talión, pues no, tú tienes que reparar eso en forma de tareas de amor ayudando a esas personas, ¿no? Hay un ciclo muy amplio de Steiner, uno de los más largos, que tiene 150 conferencias, están recogidas en 8 tomos, en las que habla precisamente de relaciones kármicas y habla de muchos personajes de la historia de Europa como en diferentes encarnaciones y cómo se han ido transformando. Lo que fue en el tiempo romano de una manera, después en el tiempo medieval, después, etcétera. Cómo se ha ido transformando ese... ¿Todos los 4 libros que tienen relaciones kármicas? Sí, yo digo yo que son 8, no, yo creo que son 6. Son 6 tomos, 6 tomos. Y habla de, creo que de 150 personajes de la historia europea, sí. Entre ellos, por ejemplo, ahora me acuerdo de Nerón, que habla como personaje. Nerón, pues no fue una persona del todo caída, a pesar de que hizo muchas barbaridades, pero bueno. Entonces, en la última encarnación que cuenta, no sé si después ha vuelto a encarnar, es una persona de la casa de los Habsburgo, del Imperio Austrohúngaro, y muere en un atentado. Entonces, bueno, al parecer es una necesidad kármica, ¿no? Pero el karma también se puede transformar en gran parte si nosotros tomamos conciencia crística de ello y comenzamos a hacer las cosas de otra forma, también podemos reorientar el karma. No es una ley cerrada que nos cae como una losa, eso también es una forma de verlo fatalista que no corresponde a la realidad. Nosotros podemos hacer algo con ello. Y a lo mejor en este curso que tú has hecho con esta señora biógrafa, ha hablado algo de ello, ¿no? Porque... Se trataba de eso, ver cómo el karma en nuestra vida, ¿no? Y ver las cosas que nos pasan desde esa... Por un lado, lo que llamaba... a ver, sí, no soy capaz de decirlo. El cumplimiento kármico, por un lado, ¿qué nos está pasando ahora? Que tiene que ver con... El karma lunar, que sería un poco, ¿no? Claro, ¿no? Y que eso se refleja en lo que nos pasa ahora con los otros, que es a su vez lo que nosotros hemos hecho a los otros en una vida anterior. De manera que si ahora resolvemos eso que nos pasa a nosotros, no solo nos liberamos nosotros, sino que también estamos compensando cada uno. A ellos, claro. Es una persona, además ha sido muy interesante porque es una judía, ¿no? Y entonces hablaba de este impulso crístico, y para mí era todo un misterio ver cómo desde la cultura, la tradición judía se integraba todo eso. Y súper chulo. Vale, pues... vale, perdonad. Pues bueno, ya como habéis visto hay mucho tema y habrá más charlas, entonces bueno, queda esa oferta para pensarla durante el verano de hacer algo más continuado, tipo curso, grupo, tal. Y agradeceros de nuevo vuestra presencia y bueno, ha habido poco espacio de preguntas y coloquios, pero bueno, ya la próxima vez habrá. Como también os lleváis el texto, pues también ahí os puede salir bastantes nuevas preguntas o aportaciones o experiencias. Muchísimas gracias. A vosotros.